También tiene un proyecto denominado Dharmatic, en donde si tú quieres conocer más acerca del budismo, pues búscalo en sus redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram, etc, etc. Se encuentra con nosotros Juan Manuel Mendoza. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Pues muchísimas gracias por tenerme aquí, la verdad muy motivado para poder comenzar a hablar de este tema que es tan popular pero tan poco explorado, ¿verdad? Totalmente. Y fíjate, ese punto que tocas es con lo que quería empezar. O sea, es muy popular, es un término muy del dominio público, Juan Manuel, el karma, pero realmente sabemos qué significa y cuáles son los efectos de este en nuestra vida y en la vida de los demás. ¿Qué sería el karma desde esta ideología y esta perspectiva budista? Muy bien, pues mira, tenemos que comenzar a hablar que el karma en realidad y todos los términos que con respecto a las filosofías religiosas en realidad son evolutivas, ¿no? En un inicio se concibe de alguna manera, pero posteriormente, conforme se va desarrollando los pensamientos, va tornando. Y esto le pasa también al término del karma. En el caso del budismo, no solamente es la única, podemos decir, tradición religiosa que contiene este término. Hay muchas tradiciones religiosas que se refieren al karma, pero lo especial del budismo, por llamarlo así, es que el karma no se concibe, no es una fuerza externa al ser humano, sino lo que enseñó el Buda es que el karma justamente está dentro de nosotros mismos. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones solemos como separarnos del karma y decir es que el karma es una fuerza que está por fuera, que castiga, ¿no? Que de cierta Ujú, manera es como una función de justiciero. Sin claro. embargo, el Buda lo que señala es en realidad que está dentro de nosotros mismos y en realidad tiene que ver mucho con nuestros patrones de comportamiento. Eso sería como en la primera vista lo que sería el karma. Ok, está dentro de nuestros patrones de comportamiento. Entonces, al final de cuentas, de cierta manera damos responsabilidad creyendo que es una entidad externa a nosotros, ¿no? Pero al final del día está en nuestras manos, pues las consecuencias de ese karma. Ahora, ¿el karma cómo beneficiaría o cómo afectaría nuestra vida específicamente, Juan Manuel? Esto es muy interesante porque cuando vamos a aproximarnos al karma dentro del contexto budista, podemos darnos cuenta que el karma es entendido como la acción intencionada. ¿Esto qué significa? Que las acciones que anterior a la acción hay una motivación o una intención, eso es lo que ocasionaría karma, ¿no? Entonces, esto hace el acento entonces desde el disparador, que justamente dónde sería el origen de esa acción justamente en nuestra mente, ¿no? Se Ujú. dice en el budismo que hay tres vías en las cuales nosotros nos relacionamos con nuestro entorno a través de mente, cuerpo y palabra. Y a través de todo ese tipo de vías, nosotros podemos hacer dos tipos de acciones, ¿no? Más allá de buenas y malas, en el budismo no tiene como Ujú. esta concepciones tan moralistas, Ok. sino lo que el budismo hace es que son acciones hábiles y torpes. Básicamente las hábiles son las que nos llevan a la superación misma del sufrimiento y las torpes son las que nos llevan directamente a experimentar más sufrimiento a nosotros y a los demás. Oye, Juanma, en un país como México y por supuesto un estado como Aguascalientes, en donde un gran porcentaje de personas pues se consideran cristianos, católicos, en esta temporada de las vísperas de Navidad, etcétera, ¿será que están más conscientes, digo, sin entrar como conciencia del karma como tal, pero justamente esta ley de la siembra y la cosecha, es momento de dar y recibir. Digamos que hay más conciencia en esta situación de lo que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros deseos puedan provocar en los demás e incluso en nosotros mismos? Definitivamente, porque yo creo que la mente humana es necesariamente se ubica en ciclos, ¿no? Tiene que como que señalar dentro del tiempo el inicio y el final, ¿no? Aunque en realidad en la realidad no es como tan así, Ujú. nuestra mente lo necesita. Entonces, ahora que el invierno se acerca y que es a final de cuentas una clausura para un nuevo nacimiento de un nuevo año, a final de cuentas nos hace más sensibles a este tipo de enseñanzas, ¿no? El de bueno, ¿y qué he hecho? Una evaluación, ¿no? ¿Cuáles han sido mis motivadores en todo este año? Que a final de cuentas estoy de cierta manera experimentando las consecuencias actualmente, ¿no? Y a final de cuentas también, ¿qué necesito hacer yo aportar? Porque nosotros ponemos las causas para justamente el próximo año experimentar las consecuencias de estos actos. Ok, mencionabas que el karma no es un ente castigador, el karma es la consecuencia de nuestros actos, ¿no?
ya sean, ¿cómo mencionabas? Situaciones torpes y la otra, Hábiles, torpes. Ajá, hábiles y hábiles. torpes, dependiendo, Ujú. pero ¿cómo podemos, digamos, utilizarlo a nuestro favor, Juanma? Porque esto que mencionas es muy interesante en el aspecto de que, como te decíamos al inicio, es un término muy común, muy cotidiano el karma, pero a profundidad realmente es que no lo conocemos, ¿no? Tenemos como esta superficialidad del concepto, pero ¿cómo podemos usarlo a nuestro favor? Y también estas consecuencias del karma tienen que ver de esta vida precisamente o también son consecuencias de situaciones pasadas. Muy bien, eso es bastante interesante porque debemos primero de entender que el karma como tal, el punto de origen es la mente. Entonces, primero lo tenemos que concebir como lo marcábamos una tendencia mental, ¿no? Ujú, Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que mucho del ejercicio que tenemos que hacer es estar revisando nuestras motivaciones antes que realicemos la acción. Básicamente de eso va la vida espiritual en el budismo, ¿no? Estar revisando constantemente qué motivación es la acción. La acción como tal, aunque podemos hacer acciones positivas en apariencia, pueden estar cargadas de motivaciones no tan positivas, ¿no? un Entonces, ejemplo, Juanma, un evidentemente, ejemplo, un ejemplo. por ejemplo, si yo quiero ayudar a alguien, pero mi motivación es realmente hacerle daño, ayudándole, entre comillas, o quiero obtener algo egoísta a cambio de ayudarle, evidentemente lo contrario va a ser una experiencia de sufrimiento, ¿no? Ujú. Por ejemplo, si yo quiero darle regalos a una persona, pero en realidad lo que estoy esperando es que haga una acción determinada a mi favor, pero esa persona al momento de no hacerlo, lo que yo experimento es esa insatisfacción, ¿no? Y surge el enojo y surgen otras emociones aflictivas. Oye, Juanma, Entonces, por ejemplo, este punto que tú mencionas, este ejemplo que das, que se da mucho ahora en esta temporalidad, ¿no? De que muchas personas publican cómo ayudan a otros por el afán tal vez del reconocimiento más allá del mero mérito de poder apoyar a los demás. Eso sería una situación de karma, porque yo lo que estoy buscando es el reconocimiento en los demás de que yo estoy apoyando. justamente tendríamos que analizar cuál es el motivador detrás de todo esto. De Ujú, hecho, creo que lo que más nos cuesta a los seres humanos es ser sinceros con nuestros motivadores, ¿no? ok. Porque nosotros nos podemos contar una historia aparente, pero en realidad lo que está motivando detrás es otra cosa. Y esto es bien importante porque en realidad si nosotros somos conscientes de qué es lo que nos está motivando, cuando nosotros experimentemos el resultado de eso, realmente vamos a poder afrontarlo con mucho más sabiduría. En cambio, si nosotros ocultamos nuestras motivaciones o no tenemos muy seguro qué es lo que nos está motivando, realmente lo que nos vamos a enfrentar es que vamos a resolverlo de una forma insatisfactoria y vamos a traer más sufrimiento a nuestra vida, ¿no? Oye, Juanma, vamos a hacer nuestra primer pausa promocional, pero me gustaría que al regresar nos pudieras platicar un poquito de, pues sí, este boom del budismo en México, a causa de qué se da justo, y en Aguascalientes no sé si te hagas estos datos. Tú ya no estás en Aguas, ¿verdad? ¿Tú dónde andas, Juanma? En Monterrey. Tú ya estás en Monterrey. Hace rato que Sí, andas allá. sí, ya un Pero me rato. gustaría saber por qué se da este boom de toda esta ideología, algunos le llaman religión, otros dicen que no es religión, específicamente el budismo. Me gustaría que regresáramos con eso, ¿te late? Vamos a hacer Claro. pausa promocional. ¿Estás en qué onda? Y el día de hoy estamos hablando con nuestro especialista, Juan Manuel Mendoza, divulgador de la cultura budista acerca de las leyes de causa y efecto. Regresamos. 7. ¿Estás en qué onda? Y estamos platicando acerca del karma. Nos acompaña vía Zoom Juan Manuel Mendoza, divulgador de la cultura budista. Oye, Juanma, mencionabas al inicio, justo en el bloque pasado, de que el karma número uno no es castigador, que al final de cuentas es el resultado de nuestras acciones y que de una u de otra forma vamos tejiendo nuestro futuro inmediato y distante, ¿verdad? Con nuestras acciones. Ahora, incluso llega una pregunta acerca de el karma. ¿Puede ser modificable? Si hoy día estoy viviendo una situación complicada en mi vida, seguramente a través de esta filosofía tendrá que ver con el karma y esto lo puedo modificar. Sí, completamente. De hecho, es importante distinguir que el karma no es lo mismo que una especie como de destino ya predicho o algo así, sino que es algo que constantemente nosotros vamos a ir construyendo. Entonces, si nosotros tenemos esa posibilidad, ¿no?
de generar karma, también tenemos la posibilidad en el budismo se le dice como purificarlo de cierta Ujú. manera. Y el trabajo más directo para poder purificar, sin entrar mucho detalle a cómo sería purificar este karma, básicamente sería justamente trabajar nuevamente con nuestras motivaciones. Y el hecho de que podamos trabajar con nuestras motivaciones, lo que necesitamos es una mente hábil para poder abordar estas. Es por eso que en el budismo se hace tanto énfasis en las actividades meditativas, ¿no? Que es a final de cuentas la meditación, porque esto ejercita nuestra mente para poder estar atentos frente a, a nuestras motivaciones antes de que nosotros ejecutemos las acciones. Oye, Juanma, ¿y hay distintos tipos de karma? Sí, podríamos hablar en el budismo de una especie de clasificación, ¿no? Ujú. Básicamente es el positivo, el negativo y el neutro. El positivo obviamente es el que trae experiencias placenteras, el negativo es aquel que nos lleva a experimentar situaciones de sufrimiento y el neutro podríamos decir, ahí hay un debate filosófico entre muchos escolásticos budistas, pero es como una especie como de un stand-by, como que espera, está ahí pendiente, Ujú. que todavía no está ejecutable, ¿no? O sea, dependiendo de cómo están las circunstancias externas para que se pueda ejecutar, ¿no? Pero aquí lo importante, esto es bien importante, esto es algo que me gustaría entenderlo, Ujú. que si nosotros podremos decir que en esta vida común y corriente nosotros le apostaríamos a generar más karma, obviamente positivo que negativo, ¿verdad? Pero el alcance que propone el budismo o el alcance que señala el Buda es justamente que en realidad, en términos últimos, el karma no es algo satisfactorio del completo, aunque sea positivo o negativo. Esto es muy Ujú. importante. Realmente lo que apunta al budismo es ya no generar karma. Claro que estamos hablando de niveles muy superiores, ¿no? Por ejemplo, los budas o estos seres que son despiertos, ellos son seres que ya no generan karma, ¿no? Ellos han roto con este ciclo y esto ayuda a que no generar. Entonces es muy importante que nosotros entendamos, porque sí, nosotros a lo mejor en nuestro primer alcance intentamos generar más karma positivo, pero en realidad lo último es ya no generar más karma. Ni positivo, ni neutro, ni negativo. Nada, exactamente. Oye, Juanma, hay un término que de pronto también utilizaban nuestras abuelas, incluso nuestras mamás, que lo relaciona un poco con eso de las acciones. Pues nuestras acciones tienen consecuencias, ¿no? El karma. Pero decían, las acciones buenas o las acciones malas que realizamos, hablando, recuerdo mucho eso de mis abuelas, posiblemente ya no te benefician o te perjudican a ti, pero pueden beneficiar o perjudicar a tus hijos. ¿Qué tan cierto es esto desde la perspectiva del karma, la perspectiva budista, en que nuestras acciones pueden no solamente afectar nuestro destino, sino también a nuestro linaje, por ejemplo? Esto es muy interesante porque creo que es una de las más grandes malinterpretaciones que tiene el karma, ¿no? Si es cierto que nuestras acciones afectan a los demás, esto no tiene que ver en sí por el karma, sino por la interdependencia de los fenómenos. O sea, ¿esto qué quiere decir? No hay una acción que esté aislada, sino que toda acción que nosotros creemos va a afectar a las demás acciones, ¿no? Entonces tiene que ver más con este tema que es otra enseñanza budista, ¿no? En realidad el karma es generado por un ente y va a ser experimentado por ese mismo ente. Ok. Eso es algo muy, muy importante. O sea, ¿qué significa? Yo no voy a ejecutar una acción y que el karma luego te llegue a ti como tal, ¿no? O sea, en un principio no se puede eso porque quien hace la acción es el que experimenta el resultado, ¿no? Es cierto que mi acción te puede afectar, pero eso es en sí ya por la interdependencia de los fenómenos, ¿no? Pero lo que va a recibir a cambio en realidad lo va a experimentar quien lo realiza. También me gustaría hacer como un apunte muy especial Ujú. que nosotros podríamos estar como indagando, un poco jugando, tratando de averiguar karma, toda esa cuestión, incluso hasta las tradiciones budistas se animaron a hacer como ciertas conjeturas, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que en muchos textos budistas el Buda fue muy enfático en decir que lo que él estaba explicando del karma apenas era una pequeña superficie porque en realidad era un mecanismo hiper complejo, ¿no? Y que realmente lo que nosotros nos tenemos que quedar con de esa explicación es a trabajar con nuestros motivadores antes de accionar. Ese es el foco, ¿no? Porque
Podríamos hacer de que, no, si hago esto me voy a convertir en una Ujú. vaca o cosas así, pero en realidad sería ocioso desde el punto de vista del Buda y diría, no, mejor ponte a trabajar con tus motivadores de ahorita, ¿no? Ujú. Porque el sistema del karma es muy complejo para que pueda ser entendido. Ok, entonces enfocarnos en nuestros motivadores, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las que aprendo ciertas acciones, incluso la palabra, ¿verdad, Juanma? Completamente, incluso el pensamiento. Pensamiento, palabra y acciones. Ahora, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestro círculo cercano, pues al final de cuentas son personas importantes que tienen un impacto en nuestra vida. ¿Qué tanto ellos tienen un efecto en este tema del karma para nosotros mismos, como maestros? No lo sé. Esto es interesante porque también es otro de los debates dentro del budismo, porque se habla, por ejemplo, ahorita que hablas de tipologías, hablamos de un tipo de tipología basado en lo que experimentamos de regreso, pero hay otro tipo de tipología que es el karma, como le llaman, colectivo, una cosa así, que significa que se juntan las circunstancias, que cada uno trae ciertas situaciones. Entonces lo experimentamos en grupo, se dice. Como te digo, este es un punto de debate, no, no todas las escuelas budistas lo aceptan, pero hay Ujú. unas que sí. Esto básicamente lo que está diciendo es que lo que estamos experimentando, por ejemplo, en un núcleo familiar, de cierta manera se debe a ciertas circunstancias que nos llevaron a conjunto a experimentarlo de esta manera. Entonces, si nosotros lo ponemos bajo esa perspectiva, pues en realidad estaría muy interesante hacer una reunión familiar y donde nos empezamos a poner a ver qué fueron las causas que nosotros pusimos para que nosotros estemos experimentando estas consecuencias, ¿no? Y si te fijas, nuevamente se remite, aunque sea en cuestión grupal, a observar nuestras motivaciones. Claro. Oye, Juanma, el tiempo se nos está por terminar, pero me gustaría que nos dijeras a las personas que nos escuchan cómo aplicar esto en su vida y cuál es la importancia justo de estar conscientes de, pues, tomar esta postura de ser más, ¿cómo decirlo?, sensibles al momento de accionar, ¿no? Hablando justo de esos motivadores que nos mencionas. Sí, yo creo que la parte más fuerte del karma es entenderlo, como lo decíamos en un inicio, como una tendencia mental. Esto significa, y se refiere a un mexicanismo, que es no volver a tropezar con la misma piedra. Ujú. El karma lo que nos hace, al final de cuentas, es tener una tendencia mental de estar experimentando una y otra vez, y muchas ocasiones nos preguntamos, ¿y por qué solo me pasa eso a mí? Ujú. Pues evidentemente hemos creado todo un proceso mental en las cuales nos desarrollamos de tal o cual forma con nuestro entorno. Entonces nosotros bajo esa instancia tenemos que regresar hacia el origen, que justamente son las motivaciones, ¿no? Que es a final de cuentas lo que nos está motivando para ejercer ciertas acciones y estas acciones están ejecutando hacia nosotros de esta manera, ¿no? Entonces, basados en eso, no nos centramos tanto en la acción, que la acción es importante, pero nos tenemos que ir al origen del problema, ¿no? Que son los motivadores. Entonces, si nosotros trabajamos sobre nuestros motivadores, vamos a tener una conciencia muchísimo más amplia de lo que estamos experimentando e incluso se empieza a cambiar la forma en cómo lo experimentamos, incluso solamente con el inicio de estarnos dando cuenta qué es lo que nos motiva. Fíjate, ni siquiera trabajando directamente con nuestros Ujú. motivadores, solamente con el hecho de darnos cuenta qué es lo que nos motiva, ya el golpe que viene de regreso viene más soft. Entonces, esto es importante. Hay una frase muy popular hoy día, yo no sé si sea cierto o no, pero con lo que nos has platicado, lo que nos has compartido, creo que lo refuta, ¿no? Hay una frase en una canción famosa que dice, Karma is a, ¿no? Ya sabes, B-I-T-C-H, una, ya saben. ¿Esto es cierto o es falso desde esta perspectiva y desde la perspectiva en la que la veamos, ¿no, Juanma? Sí, y mira, yo creo que esa frase, pues lo que trata de hacer es personificar al karma, ¿no? O Ajá. darle una entidad para esa cuestión. Pero lo más interesante de esta frase es que nos damos cuenta que la B La detrás, B, a la B, cuando le quitamos la máscara, en realidad somos nosotros mismos. exacto, tú eres la Esta la- B-I-T-C-H, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Oye, Juanma, te agradecemos muchísimo, te deseamos unas felices fiestas, y me gustaría cerrar con una pregunta muy personal. Tienes más de 10 años dedicándote a, pues, a estudiar, ¿no? Esta filosofía, esta religión, el budismo, y me gustaría saber desde esta perspectiva y específicamente el karma, ¿lo has trabajado? Sé que al final del día somos humanos, no es sencillo, pero me gustaría saber desde tu experiencia, ¿qué has notado en cambios en tu vida al ser consciente de tus motivadores antes de accionar? Yo creo que lo principal es no ser tan reactivo con lo que experimento.
no, ya no estoy como tan, si me hacen algo o experimento algo en automático, este piloto automático que se activa en automático, ya tengo la oportunidad, como quien dice, de accionar, como de tener ese piloto automático y decir, ¿es conveniente de reaccionar de esta manera o no es conveniente reaccionar de esta manera, ¿no? Entonces, yo creo que esto a lo largo de los años es lo que me ha dado. En ocasiones puedo parar esa bala del piloto Ujú. automático, como en Matrix, ¿no? Que las puedes parar y toda esa cuestión, las balas. En otras ocasiones de plano no me da, ¿verdad? Y impacta la bala y me enojo y reacciono, ¿no? Pero esto es muy importante. Me ha dado la oportunidad de esos segundos de poder dar una respuesta en vez de ser reaccionario. De decidir, de decidir Exactamente. cómo reaccionar. Oye, Juanma, te agradecemos mucho. Juan Manuel Mendoza, divulgador de la cultura budista. Antes de que te nos vayas, cuéntanos dónde podemos saber más acerca de toda esta filosofía. Sé que tienes unos canales, cuentas de redes sociales donde hablas justamente de todo este enfoque. Pues sí, me gustaría invitarlos que se den vuelta por TikTok, por YouTube, por Instagram, por Facebook y me pueden encontrar como Dharmatic. Así estoy en todas las redes sociales, así me van a poder encontrar y por ahí me pueden escribir si tienen alguna duda o algún material que quieran que les recomiende sobre el tema o otros temas de budismo, por ahí me pueden encontrar. Oye, todo lo que hablamos el día de hoy es una filosofía pues sustentada por cuántos años también, Juanma. 2600 años, sí. 2600 años que se habla de esto, del karma y de muchas otras cosas. Te mandamos un abrazo fuerte hasta Monterrey, esperamos pronto tenerte en Aguascalientes y ya sabes que cuando andes por acá, eres bienvenido en Conexión 927. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Gracias. Abrazos, Juanma, nosotros vamos a hacer pausa promocional, estamos de regreso.